Yo lo que he hecho pues en mi vida es unir tanto la ciencia con la fe. Papa Benedicto XVI, que ha sido como mi especialidad, tengo un programa de radio del Papa Benedicto XVI en la Radio María hace como 13 años, todas las semanas, y él dice que el amor sobrenatural no puede crecer si le faltan las bases humanas. Entonces, pues realmente la ciencia, el recuperarnos como seres humanos, pues es muy importante. ¿Qué es recuperarnos como seres humanos? Pues como la fe es una entrega, pues yo tengo que pertenecerme a mí misma, ser dueña de mí misma para poderme entregar. Y a veces somos más bien rehenes de nuestro cerebro y de nuestras historias. Y esto es más o menos lo que les quiero mostrar hoy. ¿Por qué compasión? Es pasar de la posesión a la relación. Vamos a ver cómo desde la ciencia hoy en día también hay una cantidad de investigaciones que dicen que obviamente el ser humano, cuando se trata mal, cuando la letra con sangre entra, pues eso no es cierto. Es decir, el ser humano no se motiva desde el rechazo y el combate, que es como nuestro estilo. Fíjense que hay dos enfoques diferentes. La psicología se fue por el enfoque de la autoestima, porque obviamente había investigaciones que decían la gente que tiene autoestima es más feliz. Entonces, démosle a la autoestima. Pero realmente el universo de la autoestima es un universo como de la posesión, de la perfección, desde mí mismo y para mí mismo, que vamos a ver más adelante que eso es lo que un psicólogo católico maravilloso que se llama Rudolf Allers dice que es la neurosis universal. Fíjese que nosotros somos creados desde el amor y para el amor, y no para ser un monumento de admiración y de likes universales para los demás. Es decir, no es para eso que fuimos creados, pero esta cuestión de la autoestima, del concepto que tengo que tener de mí, pues se ubica más bien en este cerebro nuestro que evalúa, compara, planea, y tenemos en cambio el universo de la autocompasión, que la autocompasión o la compasión por sí mismo no es autoconmiseración, sino compasión por mí mismo, pues es una relación que yo me ofrezco. Es un universo de la relación, no es algo que yo poseo, sino es una manera de relacionarme. Y pues fíjense que finalmente dentro de Dios hay es relación. Dios no es como un ser así individual, autónomo, con poder que exige que le rindan culto. Al interior de Dios hay relación, no posesión. Y hay una entrega mutua. Entonces, digamos que este universo de la compasión, pues despierta en nosotros esa parte del ser humano que es la parte relacional, que es la que finalmente nos hace ser imagen y semejanza de Dios, porque ser imagen y semejanza de Dios como Dios nos creó, pues no es tener un mundo espiritual o un ser espiritual, sino que tenemos este espíritu nuestro que es capaz de entrar en comunión con Dios, que es capaz de entrar en comunión con los demás. Es decir, la relación al interior de nosotros es, digamos, nuestra esencia. Y vamos a ver que cuando nosotros vemos nuestra vida, no desde la relación, sino desde la posesión, pues se vuelve un infierno. ¿Qué es la compasión? Bueno, pues yo creo que todos sabemos de qué es padecer con. ¿Por qué me gusta esto de padecer? Porque es que el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es opcional, pero aprender a padecerme a mí misma, aceptarme, siendo que no soy perfecta, que a veces puedo hacer cosas muy bien, a veces no, a veces necesito que otros me ayuden, a veces no. Es decir, toda esta naturaleza humana tan vulnerable, pues tengo que aprender a padecerla a lo bien, a aceptarla, a amarla, a no pelear con ella. Pero miren que yo estoy convencida de que no hay una altura hacia la compasión. Les cuento una anécdota. Hace unos años en los parques de aquí había unos columpios que tenían como un borde duro, y un niñito como de 4 años se le cayó aquí impulsado y le dio acá y le abrió la cabecita. El niño tenía como 4 años. Pues obviamente imagínense los alaridos, que empezó a pegar y a llorar. Entonces viene corriendo la nana de 1 kilómetro y empieza, ay, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada.
no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Yo como a los 10 minutos le dije, mira, discúlpeme que me meta, pero sí pasó, sí pasó. Y este dolor del niño y esta reacción y este llanto son respuestas adecuadas a lo que le pasó. Si él ve que para los adultos a cargo no pasó nada, ¿qué es lo que va a empezar a interiorizar? O sea, no puedo confiar en lo que yo siento, porque resulta que no pasó nada, yo estoy que me muero, lo expreso, a nadie le importa. Entonces, ¿cómo va a poder aprender ese niñito a gestionar lo que pasa adentro si nadie está interesado en lo que le pasa adentro? Simplemente lo que quiero es que se le quite. Y eso nos pasa, queremos es que se me quite. Es decir, estamos viviendo en un mundo en donde cada vez más lo difícil, el dolor, es considerado malo. El que llora, entonces no tiene fe. Y además, digamos que la pasión de cada uno de nosotros, de sí mismo y del mundo, es única, irrepetible y singular. Ay, estoy triste, sí, te entiendo. Oye, ayúdale a la persona a ser experta en sí misma. Eso es lo que deben ser los padres. Facilitadores de que el niño se vuelva experto en él mismo y aprenda a ser un líder de su propio cerebro, de sus propias estructuras cerebrales, porque si el niño no aprende a conocerse y a gestionarse, pues desde fuera la realidad no es que nos alivie tanto. La compasión para mí es una respuesta que permite aceptar la realidad. La neurosis es la pelea con la realidad, el no aceptar la realidad, el estar siempre peleando a cómo son los demás, a cómo es la realidad, a cómo soy yo. Estar uno de pelea con el mundo y con una ventana de tolerancia a lo humano así de grande. Y vivimos de pelea con el mundo. La compasión nos da el valor para habitarnos, para aceptarnos. Si un niño chiquitico está asustado, pero su mamá lo toma en brazos y ella no está asustada, ¿qué es lo que el niño capta? Oye, no pasa nada cuando yo estoy mal. O sea, el mundo es seguro, no pasa nada. Podemos no tener miedo a ser nosotros mismos. Y entonces se despierta en nosotros esa espontaneidad, esa capacidad de dar respuestas adecuadas a la realidad y de no estar como en esa camisa de fuerza en donde, pero ¿qué digo? Pero si no digo, entonces sí digo, entonces ¿qué? Entonces, siempre haciendo las cosas porque voy a querer tal respuesta y todo el mundo con esa inseguridad de ser quien soy y de que los demás son responsables de sus respuestas. Yo no puedo controlar el mundo ni a nadie, pero esa neurosis nuestra nos dice, no, tú sí puedes controlar. Explícale a los demás las cosas muy, muy bien y verás que te van a entender y van a cambiar como tú les digas. Rudolf Ahler decimos que tenemos una neurosis universal que es tratar de ser lo que no soy. Hay una intención inconsciente de buscar la conciencia de valía personal, pero no porque yo estoy relacionada con un Dios que me ama, sino por medios que no son coherentes con la realidad. Yo le llamo a eso el síndrome de la luna que pretende brillar sin luz. Encontré que esta metáfora la han utilizado también muchos teólogos. La luna, pues no brilla por sí misma, ¿sí o no? Pero es divina, es hermosísima. Pero cuando fueron los astronautas a la Luna, vieron que eso era un desierto sin nada, sin vida, sin posibilidad de que sea ni siquiera un apoyo para nadie, porque no, ni siquiera hay gravedad. La Luna por sí misma no tiene ningún tipo de brillo ni nada. Entonces, el ser humano, cuando le dijeron, serás como Dios con la ciencia del bien y del mal, pues entonces dijo, sí, yo no necesito el sol, yo voy a brillar por mí misma. Y entonces cortó la relación con el sol y empezó a utilizar la ciencia del bien y del mal, su razón y su voluntad, buenas ideas y buenos propósitos. La ciencia de la psicología no se fundó desde la fe, sino desde esta pretensión del ser humano de hacer de sí mismo un monumento, de poder confiar en mí. Y resulta que es que nosotros somos relación, es decir, somos criaturas, es decir, nosotros todo lo tenemos por participación.
El que es bueno es Dios. El que es perfecto es nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos, como criaturas, participar de todo lo que es Dios. Nosotros participamos de la victoria de Cristo sobre el pecado. Participamos de esa relación que tienen ellos. Pero el ser humano con neurosis universal no se ve así, no se ve como yo tengo que tener luz propia, yo tengo que ser buena por sí misma, yo tengo que tener un súper carácter por mí mismo. Y hay muchas psicologías que ven esos rasgos psicológicos como algo inamovible con lo que yo nazco, que me tengo que aguantar, y no lo ve al ser humano en esa relación que hace que incluso los rasgos del carácter de los santos sean completamente diferentes de lo que ellos hubieran podido hacer por sus propias fuerzas. No todos los abordajes psicológicos están dentro de esta antropología desde la fe. Pretender ser como Dios por posesión y basados en la ciencia del bien y del mal, en vez de ser como Dios por participación, basados en la relación con Él. El ser humano no resiste, o sea, tiene esa rebeldía de ser criatura, ¿no? Yo voy a crear mi mejor versión, además lo decimos así, literal. Yo me voy a reinventar, yo no soy mi creador. Entonces, esta mentira existencial se instaló con el pecado original y el hombre está empujado por esa fuerza de gravedad hacia una vida inauténtica y hacia girar en torno a él mismo. Es decir, yo quiero es probarme a mí misma que soy digna de valía, probarle a los demás que soy digna de valía. Y quiero que los demás se la pasen diciendo lo mucho que valgo, porque si no, mi cerebro entra en crisis. Además, los logros supuestamente habrían de devolverme mi valía. Entonces, el ser humano orientado a lo profesional, a sus logros, al éxito, a los likes. La religión católica es una fe, es decir, una respuesta al Dios que se revela. Entonces, ¿cómo se reveló? Nos reveló que Adán se hizo una falsa imagen de Dios, se equivocó de modelo, queriendo ser como Dios, pensó que era un ser independiente, autónomo, y para ser como él se reveló, se volvió un ser autónomo independiente. También la psicología es eso, que tú seas autónomo, independiente. Y resulta que yo tuviera que ser independiente y autónoma, pues entonces que no exista la olímpica, porque yo tengo que poder crecer todos los tomates y todas las cosas. Tratando de ser así, en esta equivocación de modelo, se atrincheró en su soledad. Y sin embargo, Dios no era más que comunión. Entonces, imagínense, un ser humano que en su esencia es imagen y semejanza de Dios, que es pura relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque eso es importante. Nosotros como católicos no podemos tener ese Dios que es como ese proveedor al que hay que llevarle unos sacrificios para que esté de buena onda conmigo y me dé lo que yo le pido. Ese es el Dios de los aztecas. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y quiso participarnos de su divinidad participando de nuestra humanidad. Así que es una relación completamente diferente, es una respuesta a un Dios que se revela así, no ese Dios que con nuestra cabeza podríamos construir, que es como les digo, pues el Dios de los aztecas, que quiere sacrificios o si no, no les manda la cosecha. Esta rebeldía contra nuestro estado de criatura fue la catástrofe, ¿no? Porque entonces el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por lo tanto contra su propio bien. O sea, esa mentira existencial que se apoderó de mi cerebro y de todos mis sistemas internos, del alma y del espíritu, pues entonces me llevan a estar en constante angustia. El hombre había sido creado en un estado de santidad que le daba una relación con la vida de Dios y estábamos destinados a ser divinizados por Dios en la gloria. O sea, Dios quería participarnos incluso de su naturaleza, que es lo que sucede en los sacramentos. Fíjense que en el Génesis 2:25 dice que el hombre y la mujer estaban ambos desnudos, pero no se avergonzaban uno del otro. Los moralistas dirán que es que tiene el sexo, no, no tiene nada que ver con la lujuria, ni con el sexo, ni con nada. Esta desnudez original es esa pobreza. Es como quien dice, la luna se vio, pero no se avergonzó de ella. ¿Por qué? Porque esa desnudez estaba totalmente revestida de la comunión con Dios. Cuando ellos eligen ser como dioses, pero con una ciencia, no con relación, sino con una ciencia, para ellos construirse como dioses, entonces dirá en Génesis 3:10, cuando ya han caído, le pregunta a Dios, bueno, ¿y dónde están? Entonces le dice a Adán, te oí andar por el jardín
tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esto es parte de nuestra neurosis, una desconfianza en Dios. Yo no puedo plantarme delante de Dios como estoy. Yo tengo que pintar mi sepulcro, como dice Jesús, ¿no? Sepulcros blanqueados. Y además dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ese intento desde mí misma, para mí misma, pues es causa de esta neurosis. Nosotros tenemos adentro la incurable herida de la soledad. Además de la soledad que podemos recibir desde la crianza, todos nacemos con una incurable herida de la soledad que es como muy contraria a lo que somos. Por eso los niños nacen, yo digo que nacen llevados, nacemos llevados, o sea, muertos del miedo porque no nacemos con esa conciencia de, wow, estoy habitado por la Trinidad. No, nacemos solos y lo que tenemos para sentirnos acompañados es unos padres humanos que pues sus respuestas no van a ser perfectas. Y entonces, obviamente, esta herida incurable de la soledad, pues como que se profundiza también por una crianza que no sea suficientemente buena. Ahí en lo más profundo de nuestra existencia mora el infierno, la desesperación, dice el Papa Benedicto XVI. O sea, es ese miedo a que yo no tengo mi vida en mis manos y qué va a ser de mí. Si yo me equivoco, si yo no soy perfecta, si yo no le caigo bien a todo el mundo. Fíjense que el Papa Benedicto XVI dice que el pecado, que nosotros siempre pensamos que es como transgredir una ley, es por esencia un abandono de la verdad del propio ser y por tanto de la verdad del Creador. Es decir, en la medida en que yo no acepto que soy una criatura y que soy cuerpo de Cristo, pues en esa medida peco, porque es una cuestión del ser, es quién soy para mí, quién soy ante los demás, quiénes son los demás para mí y quién es Dios. Hay personas que pueden ser las más morales de este mundo, pero no saben escuchar a nadie. Es más, hay gente que para tener una buena imagen de sí mismos se vuelven católicos para poder despreciar al resto de la humanidad, para sentirse por encima de los demás. Entonces, eso es un abandono de la verdad, aunque sea el más moral. Si se cree superior a los demás, ya se fregó. En el Génesis 3 también aparece un momento en que dice que Jesús los cubrió. Entonces, fíjense que Dios nos da su luz, nos participa en su luz. O sea, no es que solo somos sombra, pero esa luz nosotros no la apropiamos. No, es que yo soy así, en cambio, mire cómo son las personas, ¿sí o no? Si nosotros nos apropiamos, creemos que eso soy yo. El perdón de Dios, cuando Dios nos perdona, no es que voy a borrar las infracciones que hiciste, no, es que Él viene y nos restaura en la verdad, renueva el ser, supera toda mentira oculta, porque el pecado es mentira de falsa felicidad. A ver, mi carrera me va a hacer feliz. ¿Cuántos han tenido unas carreras maravillosas y se suicidan? Entonces, el egoísmo proviene con frecuencia de una laceración interna, de un intento de crearme otro yo. Como me decía una vez una consultante, no, esa triste, esa no soy yo. Imagínate tú. O sea, esa parte tuya triste, esa yo le digo que es como los hijos negados. Nosotros tenemos un jurgo de hijos negados. Yo soy, sí, está chévere, la bonita, pero esta, la que ha cometido errores y la que es egoísta y la que, no, esto no soy yo y yo mañana me deshago de todo esto. Únicamente quien se ha aceptado a sí mismo, dice el Papa Benedicto, puede decirse al otro. Aceptarse a sí mismo, amarse, presupone la verdad. Si yo siempre me estoy poniendo máscaras, si yo siempre estoy evitando que los demás sepan quién soy, por lo menos que una persona sepa completamente quién soy y todas mis sombras, pueden darme el amor más grande por fuera, pero siempre voy a decir, si supiera quién soy. Por eso el amor de Cristo es la base sobre la cual nosotros podemos aceptarnos y tener, porque Él sí que padeció con nosotros. O sea, padeció con nosotros todo este mundo terrible de la soledad, de la angustia. Yo le digo a esto que nosotros somos como unos impostores. Imagínense que alguien, por ejemplo, quisiera hacerse pasar por el Papa Francisco. O sea, robo de identidad. ¿Cómo le va? Le va como en feria. Eso fue lo que nosotros hicimos, robo de identidad. Obviamente, cuando uno se roba la identidad, pues uno siempre está frustrado y de malas porque es que estás tratando de ser algo que no eres. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él viene y muere como un impostor, porque a él lo matan es por decir que es hijo de Dios. Él muere como un impostor, pero no me viene a escupir a la cara y decirme impostora, etcétera, etcétera, eres el colmo,
te vas al infierno. No, sino que me perdona, me recobra en lo que verdaderamente soy y además sí me va a dar la identidad que yo me quería robar. Sí me hace hija de Dios. Eso es el amor hasta el extremo, ¿no? Entonces, como les decía, no todos los enfoques psicológicos parten de una visión cristiana del hombre ni acompañan al ser humano en su proyecto de vida, que es don de Dios. Ignorar que el hombre posee esta naturaleza herida, inclinada al mal, a ser una impostora, a querer poderme confiar en mí. Ay, es que no confío en mí. Ay, sí, tienes creencias limitantes. Y las creencias ilimitantes, que esas no, ningún problema. Ahora, ¿cuál es la identidad que yo recibo de la iglesia de manera gratuita? Nosotros éramos criaturas, esa era nuestra identidad. Dijimos, no, 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 yo criatura no, yo creo mi mejor versión. Es más, me reinvento. Pero Dios no quiso que yo simplemente me quedara siendo criatura con una santidad original, sino que me da una nueva identidad. Y en esto les quería hablar porque pues me imagino que todos ustedes están acá es porque querrán casarse mediante el sacramento del matrimonio. Fíjense, hay 7 sacramentos en la iglesia. ¿Qué es un sacramento? Es una realidad humana a través de la cual está presente una realidad divina. En la Eucaristía, una hostia y un vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo por obra del Espíritu Santo. El sacramento del orden, el Padre está revestido del Espíritu Santo y con su bendición se ocurre el milagro más grande, que es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es el signo visible de la confesión? El Padre. ¿Cuál es el signo visible del bautismo? El agua y el aceite. Entonces, ¿cuál es el signo visible a través del cual Dios se manifiesta? Pues el esposo y la esposa. No es que Cristo está entre nosotros dos, y entonces somos 3, y entonces podemos... No, es que tú eres una hostia viva y tu marido es una hostia viva. ¿Cuál es mi obligación como esposa? Pertenecerle a Cristo. Hacer que mi marido no reciba a María, o sea, qué pereza. Con mi legado familiar, la maravilla. Con un cerebro trabajado y con mis cualidades y mis defectos. No, nadie me necesita a mí. El ser humano es tan digno que solo Dios merece recibir su entrega. Y por eso Dios, con el sacramento del matrimonio, se asegura de que a mí el que me recibe es Dios, no es este ser humano que es capaz de botarme a los 5 días. Porque es que padecernos a los seres humanos, nosotros somos la patada, ¿sí o no? La iglesia es en Cristo, o sea, nosotros, yo soy iglesia, ustedes son iglesia, ¿cierto? Entonces somos un sacramento y signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Somos el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios. Ese es el fin de la iglesia, es decir, mi fin no es tener unas cualidades y unas virtudes, no, es convertirme en una hostia viva, en ser ese sacerdocio, porque hay un sacerdocio de los fieles que nosotros recibimos en el bautismo, que es un sacerdote, es un mediador. Entonces, Cristo es el mediador entre la humanidad y el Padre, o sea, entre Ana María y el Padre, ¿cierto? Y Ana María es la mediadora entre la humanidad y Cristo. Esta humanidad empezando por la mía, por la mía. Nosotros, el ser humano quiere vivir en una vida como desencarnada, que todo me ruede, que yo esté así como en la nirvana, con un corazón de piedra, así que todo le ruede, que ya no padezca nada. Y esto es lo contrario. Uno lleva al altar un vino y un pan. Uno lleva una ofrenda. Y esa ofrenda material que viene de la tierra es la que el Padre, por gracia del Espíritu Santo, transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo tengo que llevar algo. Entonces es lo mismo. Ana María es la que Dios hace cristiana por gracia del Espíritu Santo. Todo lo mío es transformado en cuerpo de Cristo. Si yo quiero, porque es que Jesús ya hace más de 2000 años ya lo hizo, o sea, Él a todos nosotros y a toda la humanidad ya la transformó en Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo. Él vive en nosotros y nosotros en Él. Pero yo, como católica, tengo que decir amén. Voy para esa, juego a eso, a ese, yo le digo, es como el reciclaje divino. Yo entrego lo humano para que Dios lo transforme en divino. Entonces,
¿Cómo voy a entregar yo lo humano si yo lo humano todos los días peleo con eso? Si yo no quiero ser yo, si a mí no me parece, si a mí no me gusta. Y además es que la psicología, con todos esos nombres que le da a las neurosis, pues uno no le queda ganas como de aceptarse con todo, ¿no? Tienes un trastorno del sueño, tienes ansiedad y depresión, eres un narcisista, codependiente, o sea, ¿cómo puedo tener yo una relación compasiva, positiva conmigo si todo es malo? Y eso también es importante. Todo lo que es nuestro cerebro, yo no soy mi cerebro, yo no soy lo que llaman equivocadamente personalidad. Eso es el carácter, ¿verdad? Lo que yo tengo como cualidades, defectos, etcétera. Pero la personalidad es ser persona. Así que yo tengo la capacidad de relacionarme con mis estructuras, de ser un líder de mis estructuras. Como el otro día me decía alguien, no, imagínate, mi hermano me miró feo y pues yo tuve que mirarlo feo para que... ¿Tú tuviste que mirarlo feo? ¿Por qué tengo que mirarlo feo? Eso no es ser humano. Yo tengo una gatica traumatizada que yo la toco y ella inmediatamente cree que le voy a hacer daño. Y ella no puede hacer nada. Yo tengo que constantemente mostrarle que no pasa nada, que no le voy a hacer daño. La tengo que convencer desde fuera, porque ella no puede relacionarse con su trauma desde dentro. A ella le tocó ese cerebro y no tiene nada más que hacer, sino que alguien por fuera le ayude. Nosotros no. Nosotros somos personas, es decir, esa persona que emerge y dice, ay, yo tengo una parte mía que cada vez que mi hermano hace esto lo quiere matar. Bueno, pero pues entiendo que mi cerebro quiere hacer eso, lo entiendo, pero pues no lo tengo que hacer. Y más bien, todo este resentimiento y esta cosa lo voy a poner en el altar de la liturgia de mi vida para que Dios lo transforme. Entonces, fíjense que nosotros tenemos diferentes sistemas. La neurosis nos deja atrapados en dos, en el sistema de amenaza y en el sistema de solucionarlo. Por ejemplo, la persona, por su historia, se siente amenazada cada vez que, por ejemplo, hay unas partes que quieren lograr que yo esté equilibrada por dentro con un bajo perfil. Si pierdo el bajo perfil, inmediatamente empiezo a sudar, me sudan las manos, me pongo roja. Eso es mi sistema de amenaza y de logro. Quédate callada, no digas nada que no te vean. El de bajo perfil. Otro sistema de amenaza le podría decir, si no te ven, estás en amenaza. Entonces, sistema de logro. Llamar la atención, siempre estar hablando yo y callar a los demás, etc. Entonces, el sistema de compasión es otro sistema, que es el de conexión, que es el que me da otro tipo de relación, que realmente me calma, pero ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y estar conmigo te da la seguridad de que no tienes que probarme nada. Cuando hay seguridad en el amor, la neurosis desaparece. El amor elimina el temor. No los logros, pero dígale eso al hombre moderno. A mí los logros son los que me tienen que quitar mi amenaza. No, es el amor, la relación que tiene Dios conmigo. Entonces nosotros pues nacemos completamente impotentes, dependientes, y como les decía, será seguro ser yo, manifestar lo que siento, etcétera, si yo tengo unas respuestas de los demás adecuadas. Si un niñito, por ejemplo, lo dejan esperando en la cuna llorando, pues ¿qué dirá? Oye, pues yo no soy como tan importante porque nadie viene. Sentir esto no vale la pena, me voy a disociar. Comunicar lo que yo siento y la vulnerabilidad no paga. Está uno aprendiendo todo eso con el sistema de amenaza. Obviamente, esta neurosis universal se intensifica cuando nosotros, que somos pequeñitos, ¿no? Ahí sí que somos puras criaturas indefensas, no podemos hacer nada por nosotros, no podemos darnos nada, no podemos controlar nada, no puedo saber qué va a pasar. Y yo necesito, eso es parte de la vida humana, siempre que estamos viviendo una pandemia mundial, ¿controlar qué? Incertidumbre total. Dependemos de que los demás se cuidan. Y, es decir, esto es la condición humana. Y cuando uno nace, así es. Entonces, si el niño en este estado recibe respuestas constantes que lo calman por la presencia de alguien que lo ama, entonces la experiencia de cuando no puedo, soy impotente, no sé qué va a pasar, pues no me lleva a esos estados enfermizos de ansiedad, de depresión, etcétera.
¿Por qué? Porque mi cerebro por lo menos algo de vulnerabilidad aprendió a tolerar. La neurosis es eso, yo no tolero no saber, no tolero que no puedo controlar, no tolero, entonces como les digo, ya venimos así con la crianza que no responda de manera sensible, lo exacerba. La respuesta sensible es lo que los científicos dicen que pueden hacer que esta neurosis como que no sea tan terrible. ¿Qué es la respuesta sensible? Pues notar que al niño le pasa algo, interpretarlo correctamente, no es que me quiere manipular, es que es un malcriado, interpreto correctamente, el niño necesita que le cambie el pañal, que lo alce, que le dé un beso y responder de manera pronta y adecuada. Para mí esto es compasión, darme cuenta de que la estás pasando mal, interpretar correctamente, no es contra mí, y responder de manera pronta y adecuada. Entonces dice el Papa Benedicto, el nacimiento biológico no es suficiente para estar vivos. El hombre puede asumir su propio yo y darse una respuesta afirmativa solamente con la fuerza de aceptación que viene de un tú de fuera. Esto es muy importante porque si a mí no solamente me tratan bien y me cambian los pañales súper chévere y me compran los mejores, sino que no celebran mi existencia y la conocen a fondo y me enseñan a que no pasa nada con ser yo y sentir como yo y no me están diciendo, ay, no deberías ponerte así, ay, qué exagerada, uy, pero qué rabia. Si nadie me recibe, pues yo no termino de nacer. El útero biológico recibe al niño y el niño trae todo su desarrollo tranquilito. Lo mismo el útero afectivo. Pero como les decía, aquí nosotros como padres somos la patada porque lo que queremos son lunas que brillen por sí mismas. Es más, que brillen como yo les enseño a brillar. O si no, recibimos maltrato, rechazo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro sigue peleando por esa valía que no recibimos en esta época. ¿Sí ven el problema? Como todo organismo, nuestro cerebro está buscando una estabilidad. Y como todo sistema necesita un líder. Si mis padres no me permiten a mí emerger como líder de mí, sino que me están diciendo, no hagas eso si haces eso, me enseñan puro moral, esto está bueno, esto está malo, pues ¿cuál líder de qué? Yo no tengo ni idea qué hacer por dentro. Entonces, la estabilidad siempre está muy pequeñita y somos muy vulnerables y dependientes de lo que pasa afuera. Todo nos detona el problema. Nosotros tenemos dos tipos de memoria. La memoria de la amígdala, que es la única memoria que tenemos hasta los 18 meses y se llama memoria implícita. La memoria implícita lo que hace es la neurocepción, que es ¿qué? Detectar amenazas y oportunidades de vida. A eso es a lo que se dedico. ¿Cuál es la amenaza? No tener respuestas de mis padres, caerles mal. O sea, si yo le caigo mal a mis papás, pues me van a poner en otra cuevita y me va a comer el lobo. Entonces, la seguridad afectiva para el cerebro es lo que más le da seguridad. La inseguridad afectiva es lo que más dispara su amenaza. Yo voy aprendiendo al año, yo ya sé si es bueno sentir vulnerabilidad o no debo ser vulnerable, si es bueno hablar de la vulnerabilidad o no, si es bueno comunicarme o no, si es bueno tener mucha distancia de los demás o mucha cercanía. ¿Se han visto? Que hay personas que quieren mucha cercanía. Es que no me llamaste por la mañana ni por el mediodía, y es que no me llamaste, y tú cuando me llamaste, entonces te demoraste 5 minutos y no te demoraste, o sea, cercanía absoluta. Y el otro que dice, es que dame mi espacio, tengo que trabajar, pero dame mi espacio, dame mi espacio, dame mi espacio, dame mi espacio. La persona le pica la demasiada intimidad. ¿Por qué? Porque van a ver que yo por dentro pues tengo sombras y entonces qué miedo. Entonces, este proceso de la neurocepción es absolutamente somático. Cuando nosotros tenemos 18 meses de edad, yo no tengo las funciones ejecutivas, yo no tengo ningún filtro. El cerebro pensante no está en línea, no es una creencia, no es una ideas irracionales, no, es algo completamente somático. Y eso es muy importante porque Joseph Ledoux, que es el experto en la amígdala, él dice, yo no corro porque tengo miedo, yo tengo miedo porque corro. La neurocepción es un proceso que está sucediendo todo el tiempo. Todo el tiempo yo estoy mirando, ¿estoy en un momento de amenaza o no? ¿Estoy bien aquí? ¿Voy a sobrevivir o no? Todo el tiempo. Otra distinción. Después de los 18 meses, en el hipocampo surge la memoria explícita. Es la memoria que yo estoy usando ahorita. Yo me doy cuenta que estoy recordando y recuerdo en el espacio y en el tiempo. Antes de los 18 meses no hay memoria en el espacio y en el tiempo. Está esta memoria que es la procedural. Todos estamos hablando en español porque nuestro cerebro recuerda el español.
pero yo no tengo que acordarme el primer día que aprendí a decir mamá para poder estar aquí hablando y escuchando español. Cuando manejo el carro, no tengo que acordarme la primera vez que manejé. Mi cuerpo está recordando, ¿sí o no? Yo siento, o sea, esto es una cosa somática, pero yo no me doy cuenta que estoy recordando. Una persona que, por ejemplo, su madre no venía rápido cuando la estaba pasando mal y no venía y no vendía y le decía, no, tienes que ser independiente y tienes que poder solo, y lo abandonaba, ese cerebro, si la esposa sale al mercado, ¿por qué saliste? ¿Te demoraste? Ah, claro, estás con otro, seguro. La paranoia se instala, pero a nivel procedural. El cerebro hace eso todo el tiempo. Y la señora puede ser la más fiel, para él siempre la está haciendo infiel. Entonces la amígdala es un depósito de impresiones y recuerdos somáticos. Va aprendiendo por experiencias repetidas a anticipar los peligros y a desplegar las defensas. Entonces, por ejemplo, yo no sé decir no porque cuando yo decía no, me iba como en feria. Entonces me piden algo y yo inmediatamente aparece mi neurocirujano y dice, cuidadito, dices no, y inmediatamente sale una parte mía complaciente y dice sí. Después saldrán las otras, la resentida, la cómo se te ocurre, el crítico interno, la depresión, es decir, todos los demás, porque todas estas partes protectoras, pues todo el tiempo están haciéndome golpe de estado. La memoria implícita, recuerdo sin esfuerzo del consciente, todo el tiempo está activa, y aquí explícita, recupera los conocimientos almacenados con esfuerzo consciente. Cuando hay mucho trauma, es decir, poca respuesta y poca disponibilidad afectiva de los padres, es una emergencia tan terrible que se bloquea el recuerdo en escenas y se intensifica lo procedural. ¿Se han visto? Hay personas que no se acuerdan de nada. Es por eso, porque el cerebro tiene que protegerme del dolor, porque ser humano es cosa seria. Para sobrevivir, los seres humanos necesitamos compasión, necesitamos que alguien haga de amortiguador entre lo que me está pasando y yo. Cuando yo soy chiquito, nazco y los primeros años, yo no puedo hacer una distancia psicológica con lo difícil. Yo necesito que de afuera regulen mi cerebro. Desde fuera, los padres tienen que ser como esos coaches emocionales que ayudan a que, incluso cuando hay momentos de desconexión, esa desconexión se repara. Porque la vida humana está llena de desconexiones, de momentos difíciles, pero se puede reparar. Pero si el niño espera y no se repara, pues entonces en el futuro no va a resistir, por ejemplo, esperar en una fila. ¿Se han visto? Gente que no se aguanta ni esperar una fila y saca un peleador y regaña a la señorita y empieza a defenderse como si su vida se fuera a morir. Entonces nosotros necesitamos una distancia psicológica, que es un yo auxiliar. El estrés, ¿qué es? Hay un reto y una amenaza y yo, ¿qué capacidad tengo para afrontarlo? Acuérdense que nosotros ya nos habíamos puesto el reto de ser como Dios. Y pues obviamente la capacidad para ser como Dios, pues caput. Entonces ya de por sí estamos estresados. Pero también la vida, cuando uno nace, pues está llena de retos y amenazas. Y nosotros necesitamos ese yo auxiliar con quien nos sintamos vistos, nos sintamos sentidos, comprendidos, validados, celebrados, para yo no tener miedo de estar dentro de mí y tener esos momentos, digamos, de dolor o de padecer, que son absolutamente inevitables, pero puedo hacerlo. Entonces nuestro sistema nervioso se va adaptando a las respuestas de mis cuidadores. Si nunca llegan, pues puede que yo tenga que estar todo el tiempo hipervigilante. Se fue a la olímpica esta señora y se va a conseguir a otro. No me ha llamado y ya son, a ver, voy a mirar cuánto tiempo estuvo en, sí, aquí estaba en línea y no me llamó. Todo eso, ¿verdad? Estar todo el día así. O hay una activación del sistema nervioso parasimpático que es una hipoactivación del estrés. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú tienes unas partes que son muy pelionas y te va como en feria, entonces viene el sistema nervioso y dice, a ver, quitemos la energía para que no le vaya tan mal. Entonces viene toda la activación, la hipoactivación. Y este sistema, como les digo, se amolda a lo que tenemos por fuera. Si nuestros cuidadores fallan, para nuestro cerebro es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Tú puedes tener 50 años que tu sistema dice, ella no puede con la vida. Ella no puede con los sentimientos. Debe ser fuerte. Porque además hay toda una cultura de eso. No puede sentir, no puede ser vulnerable, etcétera, etcétera. Eso es importante porque esa culpa viene también desde ahí, desde la incapacidad de mis cuidadores de responder. Y eso en realidad no es mi culpa. O sea, si yo tengo un cerebro neurótico, pues yo no lo creé así.
Si yo tengo un cerebro que no puede decir no, porque entro en pánico, pues yo no creo eso, ¿verdad? Yo lo padezco, pero nos damos duro, ¿verdad? Porque creemos que es nuestra culpa. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Dice, hagamos golpe de estado. Él no nos puede ayudar, no podemos confiar, tenemos que hacernos cargo nosotros, vamos a bloquearlo. Cuando el ser humano está bien acompañado, como nosotros bien acompañados por Dios, podemos enfrentar lo que sea. Si no estuvimos bien acompañados y hay mucho dolor, el cerebro hace lo que se ha llamado la disociación estructural. ¿No les ha pasado a veces que ustedes tienen unos estados emocionales en donde es como muy exagerado, o que reaccionan y contestan mal, o que siempre están ansiosas cuando tienen que entregar algo a tiempo, aunque les dan el tiempo, está su cerebro como loco? ¿Sí les ha pasado? ¿Eso qué se llama? Eso se llama disociación estructural. Y claro, nos damos palo porque, ay, ¿por qué te pones así? No es para tanto. Yo me digo, pero ¿por qué te pones así? No es para tanto. ¿Cómo hago para que la próxima vez no me pase? Y me vuelve a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una disociación, es decir, el cerebro, hay una parte de mí que sigue adelante con la vida normal y que tiene la edad que yo tengo y que pasó las notas en el colegio y toda la cosa. Y esta parte dice, no fue tan mal, bloquea todo lo traumático. No, mis papás me pegaban y pues nunca estaban, pero a mí no me pasó nada, me pegaban y así, mira, estoy bien, dicen este tipo de personas, ¿no? Y hay un cerebro que queda atorado en amenaza, solución, en supervivencia. Entonces, el hemisferio derecho, que es el que está activo en la infancia y en la mayoría de la adolescencia, carga con esas memorias implícitas y se quedó en el pasado porque no hemos terminado de resolver el desequilibrio cuando yo tenía 2 años. Pero todo esto de acá, yo no me doy cuenta que estoy recordando. Estoy de repente súper mal, pero no me doy cuenta que estoy recordando. Pienso que algo me está pasando que no cuadra con la vida real del momento. Nosotros tenemos diferentes sistemas defensivos, como todos los mamíferos, y todos los necesitamos. Es decir, pedir ayuda, la parte que es de conexión. Ese es como el corazón del ser humano. Quiéreme, conéctate conmigo. Tenemos una parte que es de pelea, ¿no? Lo que se llama en inglés fight, flight or freeze. Tenemos esa parte que pelea, que es la parte que coloca límites, no tiene nada de malo. A veces hay que pelear, a veces hay que poner límites, a veces hay que huir para que no nos coma el lobo. Y esa parte es la flight, ¿no? La capacidad de alejarnos, de salir corriendo. Hay veces en que hay que hacerse el muerto. Una persona completamente desregulada, pues yo mejor me hago la muerta. Y hay otra parte que es la que se somete, la que se rinde, la que dice, tienes razón, todas se necesitan. Pero el problema es que cuando ha habido trauma, es decir, falta de respuesta suficiente, la memoria emocional convierte el pasado en una expectativa del futuro y hace que las peores experiencias de nuestro pasado persistan como realidades sentidas. ¿No les pasa? Que tienen, por ejemplo, una parte que es como catastrófica, un futurista con una bola de cristal negra, uno del pasado que te dice, ¿y si hubieras hecho? ¿Y si no hubieras? Y te pone a repasar todo lo que hiciste. A ver, yo lo saludé, pero ¿será que lo saludé demasiado? ¿Será que entonces por eso fue que no me llamó? El repasador. Detonado y desregulado, el cuerpo anticipa el peligro. Cuando no es posible resistirse o huir, que es lo que nos pasa cuando somos chiquitos, el sistema humano se abruma, se desorganiza y estas respuestas normales tienden a persistir en un estado alterado y exagerado. Eso es lo que se llaman los defectos de carácter. Por ejemplo, una cualidad es la empatía, pero si yo ya me hago responsable de cómo se siente todo el mundo, pues ahí ya es un defecto de carácter. Si yo, por ejemplo, lidero y tengo buenas ideas, pero si yo ya quiero mandar a todo el mundo, ya es una cualidad que pierde su proporción y se vuelve exagerada. Por ejemplo, la cualidad de la responsabilidad se vuelve pues que yo a todo el mundo lo tengo corriendo o a mí por dentro me estoy dando látigo. Todo esto quedó en amenaza, logro, amenaza, logro. Aquí no hay compasión. Este cerebro mío me coge a darme el látigo y yo termino gobernada por las necesidades de este bendito cerebro. Lo que hace el cerebro es que se compartimentaliza, nunca puedo decir esa palabra, y esto no es una patología, es la perfecta adaptación a la inseguridad del amor. ¿Por qué, por ejemplo, una persona que tiene la cualidad de darle la razón a otro, ahora siempre le da la razón a los demás y no puede ni hacer las mínimas cosas por sí mismo? Ay, pero tú sí, qué inseguridad, y parece que fuera algo malo. No, así sobreviví a mis papás, así tenía más mamá, así tenía más papá. Las partes tienen diferentes ideas para solucionar la amenaza. Entonces una me dice, pelea, la otra me dice, cállate, la otra me dice, no puedes dormir.
Una parte de mí quiere estar aquí, otra no, otra quiere descansar, pero la otra me dice que tengo que estudiar. Pero la que me dice que tengo que estudiar me dice, o sea, ¿sí o no? Es un volate interno, un conflicto, y todas estas partes con ideas diferentes para solucionar la amenaza. Estas partes de flight y fight, de distanciarse y pelear, son como, sigue adelante, no te relajes, mantente hipervigilante. Ah, claro, es que mira, ella se volteó y lo miró, y él me miró como con una cara como así, yo creo que yo le caigo mal. Este cerebro de este lado, ¿no? Hipervigilante, listo para defenderse, no sientas el dolor, eso es debilidad. Estas partes aquí de distanciarse, pues ahí están todas las drogas, el alcohol, las drogas, el sexo. Me siento mal, no me puedo padecer a mí mismo y mi cerebro me dice, huye y consíguete una gratificación instantánea. Ay, sí, porque esta persona ella no va a poder con el dolor. Mejor ponle whisky a la botellita y ponga a dormir el bebé. Súper infantil, ¿se dan cuenta? Luego está esta parte de hacerse el muerto, que son las personas que anulan su yo. Este es el cristiano que te dice, no, pues es que lo tengo que perdonar y es la 20ª vez que le es infiel. Pues ahí se está haciendo el muerto. Hasta Dios exige una respuesta y yo no. A mí que me traten como sea porque yo soy cristiano. Eso es un yo destruido, eso es hacerse el muerto. Esta parte submit también pues es, ay, no quiero molestar a nadie, no me dejes, no me hieras, sí, no merezco nada, pues ¿quién me va a querer? Me tengo que aguantar este alcohólico, tengo miedo, no pongas límites, aguántate todo. ¿Se han visto que hay personas que en vez de que haya una entrevista mutua entre dos personas en igualdad de condiciones, hay personas que siempre las que están en entrevistas son ellas? No le importa el tipo como sea, pero yo tenerlo a como de lugar. No, yo lo cambio. Igual, hay gente que no cambia. Entonces luego aquí tenemos la parte que sigue adelante con la vida normal y cada parte tiene una estrategia defensiva diferente y hay conflictos internos y de repente tú estás por la noche, entonces una parte pensando en todas las posibilidades para que mañana tu jefe no te vaya a regañar y entonces la otra lo planea y la otra lo revisa y esta quiere dormir y la otra ya está harta y la otra, sí. Cuando nosotros tenemos este conflicto interno es porque nuestro cerebro de supervivencia está atrapado en amenaza y logro. Este quiere que te pongas bravo, que desconfíes, que tengas resistencia, que te cortes, que te suicides, que no vuelvas a hablar. La parte que huye, entonces evade, que no te vean, que no se acerquen, que te den espacio, falta de compromiso, vámonos a vivir juntos, comportamiento adictivo, soluciones rápidas. La de hacerse el muerto, cautela, miedo, fobia a ser visto, agorafobia, timidez, ataques de pánico, bajo perfil. No, lo que tú quieras. ¿Dónde vamos a comer? Donde tú quieras. Lo que tú quieras. Luego, en la parte submit, la que se somete, entonces es la vergüenza, el autodesprecio, la pasividad, la desesperanza, cuidar de otros. Te cuido, luego existo. Y la parte de la conexión, pues es como, quiéreme, 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 hey, quiéreme, llámame, quiéreme. ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué miraste? ¿Por qué la miraste? ¿Por qué no la miraste? ¿Por qué? Entonces, el cerebro pensante pues no entiende nada de lo que le pasa al otro. ¿Y qué hace? Lo invalida, lo critica, le da duro, no tiene compasión. La parte que siguió con la vida normal no tiene compasión con esta otra parte. Y lo peor de todo es que nadie tiene compasión con eso. Yo termino con estas partes en manos de ellas, logrando lo que quiero evitar, que la gente esté harta, que la gente huya de mí, que la gente no me resista. Tenemos, como les digo, unas partes exiliadas, o sea, cada sistema es diferente. Yo no me voy a sentir criticada o yo siempre soy criticable. Yo no me voy a sentir abandonada o yo soy abandonable. Cada sistema tiene falta de tolerancia a algo. Hay gente que siempre tiene que tener la razón, hay gente que le tiene que decir a los demás qué hacer, hay gente que no le pueden decir nada. Cada uno de nuestros cerebros tiene partes exiliadas y hay partes protectoras que entonces se dedican y nosotros somos presa de esto. Nuestro cerebro de supervivencia para solucionar el no volver a sentir eso porque obviamente nos hubiera matado, dice, no nos vuelve a pasar. Que el cerebro dice, ahora lo vamos a poder controlar. Nos tocó, o sea, me someto, pero no lo acepto. Y ahí es la neurosis. Siempre va a haber en este mundo alguien que nos va a criticar, al que le vamos a caer gordos, las cosas las vamos a hacer bien o mal o lo que sea, pero nuestro cerebro no lo resiste. Se alista para prevenir que nos pase. Entonces yo me vuelvo la complaciente, la divina, yo nunca me digo no. O lo prevengo tomando todos los días alcohol
o viendo pornografía. Y tenemos entonces estas partes que son como las gerenciales, las directivas. Y tenemos los bomberos, que son los que alivian inmediatamente cuando es detonada la parte exiliada, aparecen y quieren apagar las llamas del dolor sin importar las consecuencias. Esta parte fight que grita, la que pelea, el dolor no se acepta. Yo no sé padecerme a mí como ser humano y yo no sé padecer a los demás, porque yo no puedo sentir algo que está exiliado. Por ejemplo, mi cerebro prende la alarma cuando yo voy a poner límites, cuando tengo que decir no. Si la gente empieza a pedirme cosas que no tienen que ver conmigo, entonces yo trato de crear toda una estrategia y de decirles y explicarles para que no me pidan lo que no. De repente yo veo mi cerebro en este problema, pues, tratando de controlar que nadie me pida lo que no le puedo dar. No, la que tengo que aprender así no soy yo. A padecer incluso el rechazo del que no le gustan los límites. Eso es lo que me cura. O sea, es un trabajo de aprender a padecer lo que es vivir entre humanos y aprender a padecerme a mí, a padecer mi cerebro sin que mi cerebro yo lo tenga que obedecer. Por ejemplo, mi cerebro es súper exigente, entonces casi siempre que hago una conferencia me matonea. El otro día di una para unas personas que son facilitadores terapéuticos en adicciones y mi cerebro le pareció charrísimo. Y miren, entró en amenaza, eso me ahorcaba, salía la parte que me criticaba, salía la de el futurista con la bola negra, el que me pone la película de Netflix. Entonces de repente dije yo, no, un minutico, alguna otra cosa está pasando aquí de mi cerebro de amenaza y de logro. Pero miren, mi cerebro ya no quería que yo volviera a hablar en la vida. De ese tamaño es el miedo de mi cerebro a que a mí me vean y me oigan hablar. Hay conflictos internos. Es importante volvernos expertos en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que me detona? ¿Cómo me detona? Yo lo siento aquí. Hay una parte que empieza a sentirse aquí, me pongo roja, no quiero hablar. Entonces hay una parte que me dice, quédate callada o grita. Yo tengo que saber, porque yo me tengo que salir de ahí, porque entonces yo no estoy viviendo para hacer un sacramento de unión de nada. Yo estoy viviendo para mi neurosis. Enferma el carácter, pero no la persona. Es decir, debajo de todo ese cerebro, con lo desbaratado que lo tengamos y con los traumas que tengamos, la persona está intacta. Y cada uno de nosotros es verdadero, bueno y bello. Y digno de amor. Mis estructuras están en mí, pero no soy yo. Yo puedo tener una parte que opina que yo no debería hablar, pero yo la tengo que oír. No. Pero el problema cuando hay esta disociación estructural es que yo soy mis partes. Yo no soy un líder de mi sistema. Yo soy la que siento ansiedad, yo soy la que soy celosa, yo soy la que me trato mal. A mí es a la que no me gusta hablar, a mí es a la que no me gusta decir que no, a mí es a la que me gusta tomar. No, nada que ver. Uno habla así, ¿verdad? A mí me cuesta trabajo dormir, yo estoy deprimida. Hay lo que en inglés se llama blending, o sea, es una mezcla. No hay líder, solo la persona está en todas estas partes y le pido a Dios que lo que quieren estas partes suceda. Ay, que me quieran, que me acepten, ay, que ya no me vuelva a poner brava. Siempre estamos pidiéndole a Dios que las soluciones que mi cerebro me da se cumplan. Entonces, en el problema está la clave. Hay que despertar ese líder y empezarnos a desidentificar de nuestras partes. Porque acuérdense, nuestro sistema cree que nosotros no podemos enfrentar la crítica, la falta de logros, la falta de éxito, una enfermedad, una pandemia, un encierro. Creen que no. Entonces ahí está, no me dejan dormir, no me dejan descansar, todo el día me tienen en estado de hipervigilancia. Yo tengo que recuperar el liderazgo y demostrarle a mi sistema que yo sí soy capaz de enfrentar, porque es que puedo. Yo tomo para relajarme, pues tengo que aprender a relajarme sin tomar y demostrarle a mi sistema que yo sí puedo relajarme. ¿Para qué? Para que la parte que toma se quede sin trabajo. El cerebro pensante no ofrece compasión. Mi cerebro no le gusta mi trastorno del sueño, mi genio, no le gusta nada. Cuando nosotros estamos en sistema de amenaza y logro, nuestro cerebro superior se bloquea. Es importante yo traer la corteza prefrontal, trayendo curiosidad y empezando a notar, ay, aquí una parte mía se está empezando a sentir mal. Ya está empezando a hacer así el corazón. Estoy siendo detonado. Mi sistema está siendo detonado.
En ese momento ya hay un líder y ya hay un líder adulto, porque un niño no hace eso. Un niño no puede decir, uy, estoy siendo detonado. ¿Y qué parte de mi sistema está siendo detonada? Eso tampoco lo puede hacer. Entonces debemos empezar a notar que los pensamientos, los sentimientos, las reacciones físicas, los impulsos son partes que podemos observar con curiosidad, que podemos también validar, porque es que yo tengo que entrar con compasión a mi sistema interno, no con rechazo y combate. Ay, pero tú, ¿por qué no te valoras? Ese novio, uy, y tú no te valoras, tan codependiente. En vez de decir, oye, esta parte codependiente que siempre quiere someterse, que siempre quiere hacer lo que le digan, que no pone límites, ¿qué rol de equilibrio está haciendo en mi sistema de acuerdo a mi historia? Yo tengo que encontrar el rol positivo que tiene para tener una relación de compasión. El Papa Benedicto XVI dice, el rechazo y el combate crea un problema interno conmigo mismo. Obviamente el sistema de supervivencia siempre está orientado a lo que está pasando afuera, porque los demás tienen que hacerse cargo de mi sistema. Si yo no resisto que me critiquen, entonces por fuera nadie me tiene que criticar. Imagínense ustedes cómo controla uno eso. Las partes están en mí, pero no soy yo. Todas las partes sufren y seguirán haciéndolo si no hago algo por ellas. Siempre estoy pasando de la conciencia a la acción. Me siento mal, me tomo un trago. Me siento mal, regaño a mi hijo para que se porte como yo quiero. Me siento mal porque no me llamaste 5 veces, es tu culpa. O sea, siempre es afuera el problema, afuera, afuera, afuera. Entonces, hay que convertirse en detector de nuestras partes. Hay que pasar de decir yo a decir, oye, hay una parte en mí ansiosa que siente esto y esto y esto. Porque si yo digo, yo estoy ansiosa, en ese momento a la ansiedad le estoy dando el poder del yo. Esa ansiedad se convierte en mi yo, ajá, y las partes que necesitan trabajar, descansar, ir a misa. Entonces, estas partes se friegan, porque yo dije que yo estoy ansiosa y que esta es la que va a gobernar hoy todo el sistema. Hay personas que sirvo, luego existo, o sea, siempre están sirviendo a los demás, ocupándose de los demás, porque a veces no saben ni ocuparse de sí mismas. Entonces, ¿qué? Las partes que se ocupan de ella, ahí, no. No, yo soy esta, yo soy la que sirvo. Ajá, y la que también necesita que la sirvan, que le den algo, entonces esa no cuenta. Hay que tratar de concretizarla lo más que se pueda y tener compasión con esas partes que están atrapadas, muertas del susto. O sea, porque todo el mundo, doctora, ¿cómo me quito la ansiedad? Doctora, ¿cómo me quito la depresión? Doctora, estas son tus partes niñas que algo te quieren decir, que nadie las vio, nadie les respondió y tú también las quieres meter al cuarto. ¡Para el cuarto, mijitas! Ay, no me funciona lo que usted me dijo, no las puedo mandar al cuarto. Se trata de que tú puedas empezar a apropiarte de todo lo que hay en ti, porque todo lo que hay en ti está habitado por Jesús. Jesús lo que hizo, Dios lo que hizo fue meterse en todo este volate, en todo este dolor. Cuando nosotros tocamos nuestra soledad, lo tocamos a Él. Entonces, si yo cuando me siento sola, sé que Cristo está metido en mi soledad, pues entonces yo no necesito caerle bien a nadie, porque yo puedo habitar mi soledad y dejar de pelear con ella. A Cristo no lo criticó todo el mundo. Ah, pero mi cerebro me dice que a mí no me pueden criticar, imagínate tú. Pero cuando me critican, cuando estoy en ese último lugar, pues Cristo está conmigo. Entonces yo puedo, o sea, mi cerebro siempre quiere el primer lugar. Porque si yo tengo el primer lugar, sobrevivo. Y resulta que el ser humano tiene muchos últimos lugares sociales, últimos lugares psicológicos, últimos lugares espirituales, últimos lugares físicos. Y nosotros saltamos como ranas en agua caliente. Entonces Jesús hizo lo contrario. Cuando Él muere encarnándose en el fracaso, está completamente impotente, no se puede mover de pies y manos, está recibiendo la total desconexión con los demás, la total soledad, incluso sintiéndose solo ante Dios. Entonces, ¿para qué? Para estar conmigo en todas, en las buenas y en las malas. Dice el Papa Benedicto, la soledad del hombre y el miedo no se vence con buenas ideas y buenos propósitos, sino con alguien que te ama. Entonces, si tú sabes que en tu miedo hay alguien que me ama, pues puedes no tener miedo, aunque tu cerebro esté con miedo. Y puedes mostrarle el miedo, que entiendes por qué está así, pero que no te conviene entrar también en ese mismo estado que te quiere poner tu cerebro. Entonces es muy importante nosotros ser líderes de todas nuestras partes. A mí me choca que las personas, por ejemplo, que tienen problemas de adicciones,
todo es desde el rechazo y el combate. Ay, mira, estás destruyendo tu vida, no, es horrible, tú eres un sinvergüenza. No, mira de manera compasiva esa parte que hace eso, que quiso resolver la amenaza de esa manera. Mira qué es lo que le trae a tu sistema. Relaciónate bien con esa parte, así como Jesús hacía con todos los pecadores. Pregúntale cuál es su rol, qué tiene miedo que pasa si no haces eso que te dice que hagas. Y ahí vas a encontrar esas padeceres que tú no has podido todavía asumir. Es importante darnos cuenta, miércoles estoy en amenaza y en logro, qué difícil es tener un cerebro que le cuesta trabajo poner límites. Ana María, pero aquí estoy contigo y Jesús está contigo. En vez de, no, no me pueden criticar. Oye, es meternos en ese sistema de conexión y de compasión. Por ejemplo, mi hijo, yo vivo en Barranquilla, entonces mi hijo sufre con el calor y yo no. Yo soy friolenta. Le digo, mi amor, mueve el aire que me está pegando encima. ¡Ay, qué pereza es tener una mamá friolenta! Le digo, sí, mi amor, es hartísimo tener una mamá violenta. Te doy un beso, 2 besos o 3 besos. Yo no me puedo convertir en no friolenta. Yo no puedo obligarlo a él a sentirse bien con una mamá friolenta. Yo lo tengo que ayudar a tener compasión con él, es decir, padecer con él, aceptar que así es él, que eso no le gusta y que a veces las cosas no se pueden solucionar, que podemos hacer un gana-gana a ver cómo ponemos el abanico. Es importante cuando nosotros nos vamos haciendo cargo de nosotros y de nuestro padecer, nuestros defectos de carácter se van quedando sin trabajo, pero no porque yo los rechacé y los combatí, no porque yo los cambié por virtudes, no, porque yo empiezo de la mano de Jesús y a veces de un terapeuta o de una comunidad, empiezo a poder tener otras respuestas a eso que me pasó. Pero primero tengo que descubrir que hay algo en mí que viene del pasado y que yo cada rato recuerdo sin darme cuenta y que nadie por fuera puede hacerse cargo, me tengo que hacer cargo yo. Y si yo no asumo el liderazgo, si yo no empiezo a aceptarme a mí con mi cerebro, con lo que sea, pues entonces los defectos de carácter dirán, esta no puede, hagamos golpe de Estado, hagamos golpe de Estado, hagamos golpe de Estado. Bueno, yo tengo muchos protocolos para hacer toda esa desidentificación y para hacerse cargo de las partes, cómo aceptar mi cerebro como es sin seguir luchando contra él. Y hay una cosa que dice el Papa Benedicto, la liturgia eucarística exige la liturgia de la vida. Y ahí vamos con lo que yo empecé. Yo soy sacerdote, profeta y rey. En la Eucaristía está presente ese acontecimiento pascual en donde Jesús toma todo lo humano, o sea, se pone esta oveja que soy yo y todos ustedes, cada uno de ustedes se lo pone sobre los hombros, asume todo lo mío, se lo entrega al Padre y el Padre entrega resucitando, glorificando todas estas heridas. San Pablo dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, apareciendo con su porte como hombre. Jesús hace lo contrario y nos dice, sígueme, te ponen en el último lugar, pues está ocupado por mí. Y cuando tú bajas al último lugar, el Padre te eleva, porque fíjense lo que dice aquí, como Él descendió en todo este infierno y en la muerte y en todo este padecer humano, el Padre lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo hombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Entonces fíjense que esto es lo que decía la Virgen, ¿no? El que se exalta será humillado, tumbó a todas las potestades de sus tronos, a los pobres los enriquece. Cuando yo desciendo y ocupo el último lugar, en realidad así es como de manera eucarística el Padre me está elevando. Si yo me trato de elevar por encima de naturaleza, porque es una buena idea psicológica que yo tenga un control sobre mis pasiones y sobre mis defectos, y soy la chacha, como hay muchas psicologías que hacen eso, a eso se dedican, pues entonces ahí estoy tratando de ser una impostora. Elevarme, es como decía Jesús, cuando te inviten a comer, siéntate en el último lugar y cuando llegue el dueño, te sienta en el primero. Entonces, le perdemos el miedo porque estamos acompañados, porque Jesús está ahí, no porque es una buena idea moral, virtuosa y psicológica. Jesús unió los extremos separados del mundo. La cruz consiste en poner en manos de Jesús mi propio yo, no en sufrir. La Eucaristía es también el sacrificio de la iglesia. O sea, Jesús está entregando al Padre con todo lo nuestro.
La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda. Cuando nosotros llevamos el pan y el vino, estamos llevando a la creación para que Jesús lo ofrezca al Padre. Pero nosotros nos tenemos que involucrar en esa entrega. El cristianismo no es, Señor, Señor, quita la pandemia. Es, ¿yo qué siento con esta bendita pandemia? Pues X, Y o Z. Ah, bueno, yo llevo este pellejo de Ana María y lo uno a la ofrenda de Cristo. Con él, ella se ofrece totalmente. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Está en el Catecismo 1368. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento y su trabajo se unen a los de Cristo. Si yo quiero, o sea, él ya lo tomó, pero yo digo, esta molestia que me dio y que mi cerebro me dijo que ya no podía volver en esta vida a dar una conferencia, bueno, eso es parte de mi sufrimiento. Yo podría empezar a ensimismarme, entonces voy a aprender algo de esto y la próxima vez lo voy a hacer bien, que también lo tengo que hacer. Uno siempre tiene que estar aprendiendo a hacer las cosas mejor y toda la cosa. Pero yo soy iglesia, yo estoy en este mundo, no como alguien decía el otro día, ¡ay, pude comulgar con la hostia en vivo! Y decía, uno comulga es para los demás. Nosotros no es que Dios nos diga, vas a ir al cielo, te doy la fe para que tú entres al cielo, qué chévere. No, nosotros tenemos la fe para los demás, para ser esos sacerdotes, esos sacramentos de unión entre la humanidad y Dios. Entonces, yo digo, bueno, entrego en este altar de mi vida, en esta liturgia de mi vida, en donde Cristo es el templo, yo quiero que esto se lo entrego a Él y miren, adquiere un valor nuevo. Mi neurosis, que es lo mío, es mi aporte, porque eso, Cristo no sufrió neurosis, pero yo la hago una ofrenda, entonces en ese momento mi neurosis se vuelve con valor redentor. El sacrificio de Cristo sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Es decir, a cada instante, por una hostia consagrada, estamos participando en ese acontecimiento pascual. Y dice el Papa Benedicto, se empieza a ser cristiano no por una buena idea y una decisión ética. O sea, no es una buena idea, una convicción, ay, sí, me amas y me tengo que convencer, ni un propósito, aunque los contiene los dos, sino es el encuentro con una persona, con un acontecimiento que le da una orientación totalmente diferente a mi vida. Entonces, si yo soy una hostia viva, pues la hostia no dice, no, 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 a mí este pedacito aquí de la derecha, ese que no me lo consagre, que no me vuelvan ahí cuerpo de Cristo. No, 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 a mí nada más el pedazo de la izquierda. La hostia toda queda consagrada. Nosotros, no, la triste no soy yo, entonces esa parte se queda ahí desperdiciada en el hueco. Imagínense, y la tristeza saldrá y saldrá y saldrá y empezará a gritar hasta que yo me digne a hacerme cargo de ella, como un buen líder, como una buena mamá, como una buena terapeuta interior. Esto es lo con lo que yo quería terminar. Démonos a nosotros compasión, no nos quedemos con las soluciones humanas, porque esa no nos va a dar nunca la paz. Te van a dar a una Ana María resucitada, le quieres dar a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu alma, a tu espíritu, ¿les quieres dar ese regalo o se los vas a negar? Como los apóstoles que no querían que los niños se acercaran a Jesús. Dejad que los niños vayan a Cristo. Es decir, tengo una parte que no confía. Ay, no, no, qué horror. ¿La rechazo o la combato? No, tache. No, esa niña que no confía, esa parte tuya que no confía, tiene razones suficientes para ver la vida como la ve. O sea, no es una buena idea, una convicción, ay, sí, me amas y me tengo que convencer, ni un propósito, ¿ya? Aunque los contiene los dos, sino es el encuentro con una persona, con un acontecimiento que le da una orientación totalmente diferente a mi vida. Entonces, si yo soy una hostia viva, pues la hostia no dice, no, 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 a mí este pedacito aquí de la derecha, ese que no me lo consagre, que no me vuelvan ahí cuerpo de Cristo. No, 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 a mí nada más el pedazo de la izquierda. La hostia toda queda consagrada, pero nosotros sí, nosotros, no, la triste no soy yo, entonces esa parte se queda ahí desperdiciada en el hueco. Imagínense, y la tristeza saldrá y saldrá y saldrá y empezará a gritar hasta que yo me digne a hacerme cargo de ella, como un buen líder, como una buena mamá, como una buena terapeuta interior. Entonces, esto es lo con lo que yo quería terminar. Es decir, démosle a nosotros compasión, no nos quedemos con las soluciones humanas,
porque esa no nos va a dar nunca la paz. Te van a dar a una Ana María resucitada. Le quieres dar a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu alma, a tu espíritu. ¿Les quieres dar ese regalo o se los vas a negar? Como los apóstoles que no querían que los niños se acercaran a Jesús. Dejad que los niños vayan a Cristo. Es decir, tengo una parte que no confía. Ay, no, no, qué horror. ¿La rechazo o la combato? No, tache. No, esa niña que no confía, esa parte tuya que no confía, tiene razones suficientes para ver la vida como la ve. Y si se la entregas a Cristo, Cristo se la entrega al Padre, el Padre la glorifica, ese pedazo de herida tuya, y adquieren un valor redentor. ¿No quieres hacer eso? ¿Quieres vivir para ti o quieres vivir para Cristo? La neurosis es egoísmo, es centrada en mí mismo, como el sol dándole vuelta a la tierra. La conversión es empezar a girar en torno de Cristo. Si yo empiezo a girar en torno de Cristo, nada de lo que haya en mí me puede asustar. Ay, es que todavía sigo con esa rabia. ¿Y qué? Entrégala. Ya. Entonces no tienes que esperar a que ya cures a tus hijos y tengas. No. Desde ya puedes empezar a recibir el don de la resurrección, a empezar a vivir, a que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que yo me vuelva una hostia viva y que el mundo entero reciba a Cristo a través de mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En esta tierra que esté el cielo. Y en ese momento yo soy cristiana, yo en ese momento realmente estoy sirviendo a la humanidad con la fe que se me dio. La Trinidad hasta el fin de la tierra está en este acontecimiento pascual, recibiéndome todos los días, a cada momento. Dios no está frente a nosotros, está en nosotros. Cuando yo toco este cerebro despedazado mío con toda esta historia, que tengo que comprenderla y tenerle compasión, yo toco a Cristo que está en mí, que me quiere decir, no eres tú, soy yo.